Bienvenidos al Avispón del Estado. Gracias por acompañarnos. Soy Alexis Pedrosa. Y yo soy Itzel Espinosa. El mes de la herencia hispana corre desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Alexis Pedrosa, reportero para el Avispón del Estado, estuvo presente en las celebraciones del Grito, las cuales tomaron lugar el pasado jueves 15 de septiembre. Buenas tardes, soy Alexis Pedrosa, reportero de la sección en español del Avispón en el Estado. Me encuentro aquí hoy en la Plaza Serna, que hoy día la organización UNIC y la fraternidad Gamma Zeta Alpha van a celebrar el evento del Grito, celebrando la independencia mexicana. Pues fíjate que mi fraternidad se enfoca mucho en mantenernos con nuestra cultura, donde crecimos, regresar, ayudar a esa comunidad que tanto nos da, ¿verdad? Entonces, pues celebrar el 16 de septiembre para nosotros los latinos, especialmente para mí como mexicano, es algo muy grande y es algo de lo que queríamos ser parte. Entonces, cuando UNIC nos dice que si queremos ser parte de este evento, pues claro que queremos hacerlo, lo hacemos con mucha emoción. Intentamos traer a gente de todas las razas, ¿verdad?, aquí unidas para celebrar este bonito día. Bueno, yo vi un póster que alguien en Berkeley lo puso y después yo le pregunté a mis amigas si ellos querían venir y aquí estamos ya. Mis amigas todas son mexicanas y yo soy la única salvadoreña en el grupo de nosotros. So, a mí no me importa, yo quiero ver cómo es de un otro país y cómo ellos se divierten. La verdad, pues estaba saliendo de clase y escuché el rumbo de música, especialmente banda, y dije, no, pues vamos a ver qué está pasando. La verdad, es orgulloso, ¿verdad?, que en un campus, en una universidad, podamos tener eventos como estos, que los estudiantes latinos vengan y que vean que hay comunidad aquí adentro. Pues orgulloso, uno vea en un predominantly white institution que haya cultura, para mí pues es algo grande. Gracias. Bueno, finalmente eso fue todo. Yo soy Alexis Pedrosa con el Avispón del Estado. Muchas gracias. Un aplauso para Chris Hall y Alexis Pedrosa. Gracias por su cobertura. Para más información en este evento, visiten thestatehornet.com. A continuación, veremos unos remedios que estudiantes de Sacramento State aún practican al día. Aquí tenemos a Nancy Rodríguez con más del reportaje. Buenas tardes, soy Nancy Rodríguez, reportera de la sección de español del Avispón del Estado. Para conmemorar el inicio del mes de la herencia hispana, les preguntamos a varios estudiantes de Sacramento State cuáles fueron los remedios caseros con los que ellos crecieron. Pues en mi caso usábamos mucho el té de manzanilla y lo usábamos para cuando nos dolía el estómago o cuando teníamos dolor de menstruación. Crecí con Vaporú. Siempre me daban mucho Vaporú para cuando tenía resfriado o calentura. Té de manzanilla y varios tés, pero un remedio que fue diferente que mi mamá me dio una vez para cuando estaba enfermo fue un té de limón y tenía varias moscas. Cuando me sentía enferma, pues me hacían varios tés diferentes. Me hacían té de menta, té de manzanilla o me ponían Vaporú. Me daban una taza muy caliente de té de manzanilla. Sí, todavía uso los mismos tés cuando me duele el estómago, cuando me duele la cabeza, todo. Sí, de hecho uso los dos. Uso bastante el Vaporú cuando siento que me voy a enfermar. Y el té de manzanilla, aunque nunca me gustó mucho, siempre lo usé porque, no sé, me recuerda mucho a cuando era niña. Ahorita todavía uso varios tés. Uso el té de manzanilla cuando estoy malo de la tos o tengo calentura o algo así. Muchas gracias Nancy y Bram por su cobertura. En otras noticias, tenemos a Will Moore con lo más reciente cobertura de los deportes. Will, platícanos.
Hola Avispones, comenzamos con el fútbol americano. El equipo inició su temporada ganando contra el equipo de Utah Tech Trailblazers en la cancha en la Universidad de California Campus Sacramento. El equipo de Sacramento State llevó la delantera con un puntaje de 7-0, siguiendo una intercepción que el equipo aprovechó cuando el jugador de ataque, Jake Dunaway, se encontró con Marshall Martin en la zona de anotación. En la siguiente jugada, el esquinero Caleb Nelson alcanzó al jugador de ataque del equipo Trailblazers en la yarda 98, que luego cambió el puntaje a 14-0. Después, la defensa de los Avispones logró una patada de despeje, logrando a un puntaje de 21-0. Esto pasó cuando el jugador Asher O'Hara anotó un touchdown en la yarda 14. Continuamos este segmento con update del equipo de fútbol masculino de Sacramento State. Después del empate contra la Universidad de Nevada Campus Las Vegas, los Avispones mantienen un récord de 5-1-2 para la temporada. Los Avispones han ganado 7 partidos consecutivos. El siguiente partido de la temporada será contra la Universidad California Bakersfield el 28 de septiembre y la Universidad de California San Diego el 1 de octubre. Continuamos con el equipo femenino de fútbol de Sac State. El equipo mantiene un récord de 0-6-3 después de otro empate contra la Universidad de California Campus Bakersfield con un puntaje de 2-2. El siguiente partido será contra la Universidad de Portland el 2 de octubre. El equipo de voleibol femenino de Sac State tiene un récord de 4-8 después de una puntuación que terminó 1-2 en el torneo Central California Classic. Terminaron el torneo perdiendo contra la Universidad de Pacific. Los próximos partidos serán el 29 de septiembre contra la Universidad del Norte de Arizona. Esto es todo. Gracias. Gracias, Will, y gracias a ustedes por acompañarnos. Estas han sido las noticias del Avispón del Estado. Noticias sin temor o a favor.